El año pasado fue la primera vez que participé en este salón, gracias a que me invitó Consuelo, obviamente, y hablamos un poquito de lo que eran las actualizaciones y de lo que eran los nuevos conocimientos que se tienen. Como ha dicho bien Consuelo, yo soy profesor del método Boder, pero sí es cierto que al igual que todos los que hemos aprendido el Boder, había cosas que no me cuadraban y que a mí me enseñaban, y yo ya con mis conocimientos de fisio decía, es que esto no me cuadra. ¿Y qué hice yo? Pues me puse a investigar, me puse a leer y me puse a practicar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy intentando hacer desde que soy profesor de este método? Pues traer un poquito lo mismo que enseñó Boder desde 1930, pero con conocimientos del siglo XXI. Yo admiro mucho a este personaje, al doctor Boder, porque él, a primeros de siglo, desarrolló un método, ¿vale?, que con apenas pruebas científicas, con apenas conocimientos sobre el sistema linfático, desarrolló una técnica que a día de hoy sigue siendo, para mi parecer, de las más efectivas que existen, ¿vale?, siempre y cuando esté bien aplicada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que también diseñó una técnica que es muy difícil de aprender, que requiere práctica, que requiere conocimientos y que requiere habilidad manual, ¿vale? Y hay que entrenar. Entonces, el problema que tenemos principalmente es que si no te haces un experto en el sistema linfático, es muy difícil entender cómo funciona un drenaje linfático manual. Pero bueno, no me enrollo más. Seguimos, ¿vale? Vamos a empezar. Ahí. Lo primero que tenemos que saber es qué es un drenaje linfático. Siempre me gusta meter estas tres primeras diapositivas. Soy muy pesado, lo sé, pero es que me repele mucho cuando me hablan de masaje linfático. Me entran hormigueos, sudores fríos. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿vale?, el drenaje linfático está incluido dentro de lo que es la terapia manual. Y dentro de la terapia manual tenemos el masaje, que es una técnica, y tenemos el linfodrenaje, que es otra técnica totalmente distinta, ¿vale? Fijaros, todas las técnicas que tenemos de masaje, que puede ser el de fricción, el circulatorio, el Cirias, si nos metemos en estética, el anticelulítico, el reductor, el bioactivo, tenemos tropecientos mil, ¿vale? Sin embargo, del linfodrenaje, principalmente que se utilizan en terapia, ¿vale?, tenemos el Boder y el Leduc. Luego han surgido más, tenemos el aproximativo distal, el Ferrandez, el Godo y ahora hay un montón, ¿vale? Pero ¿qué principio cumplen todo linfodrenaje? Boder lo definió de la siguiente manera. Son finos estímulos táctiles que se producen con movimientos circulares acompasados. Ese acompasamiento lo que busca es imitar la contracción del linfoangión, de los vasos linfáticos, ¿vale? Carentes de presión, porque nosotros vamos a trabajar a nivel subcutáneo. Nosotros no trabajamos músculo, no trabajamos grasa, trabajamos linfa. Y una linfa concreta, linfa superficial, ¿vale? Y para eso, ¿qué necesitamos hacer con la piel? Traccionar de ella, ¿vale? Cuando producimos una tracción en la piel, producimos la apertura de los capilares linfáticos. Entonces, esos conceptos de aperturas, esos conceptos de abro los ganglios, cierro los ganglios y tal, no, eso ya no hace falta hacerlo porque realmente a los ganglios no los vamos a influir de ninguna manera. ¿Qué diferencia hay principalmente entre un masaje y un drenaje? Pues la diferencia que hay entre un masaje y un drenaje es que los componentes son distintos. Para hacer un masaje tienes que tener dos componentes, un deslizamiento sobre la piel y una profundidad, una presión sobre el tejido. Yo los modifico y al modificarlos, pues consigo los distintos tipos de masaje que necesito, ¿vale? Si quiero un masaje más relajante, amplío el componente de deslizamiento, reduzco el componente de presión, ¿vale? Si quiero uno más profundo, un más descontracturante, aumento la presión, reduzco el deslizamiento. Sin embargo, en el drenaje no hay deslizamiento. En el drenaje lo que tenemos es tracción. Y la presión no existe. Hay un error de concepto en el que cuando se enseña drenaje se habla de mucha presión, poca presión, más presión aquí, menos presión aquí. Es un concepto erróneo. Yo creo que hasta de traducción.
porque como Boder era danés, pero enseñaba en Alemania, cuando lo han traducido al castellano se hablaba de componente de presión, pero realmente lo que se modifica es la tracción de la piel. La presión siempre es la misma. ¿Cuál es esa presión? La mano sobre la piel. Y se acabó. No necesito empujar, no necesito cargar mi cuerpo sobre el tejido, porque yo trabajo aquí. Y para trabajar aquí no necesito echarme encima del paciente ni necesito meterle presión extra, ¿vale? La mera que produce mi tracción de la piel es la que me va a abrir el capilar linfático, ¿vale? Por tanto, si hacemos una técnica de drenaje, de masaje linfático y producimos vasodilatación, no estamos drenando bien. ¿Por qué? Porque el drenaje no amasa. Y como no amasa, no vasodilata. De hecho, nuestra misión no es traer nutrientes al tejido, es retirar proteínas del tejido, desintoxicar el tejido. Por eso cuando muchas veces veo funciones del drenaje linfático, nutrir. No, quien nutre es la sangre. Y quien reabsorbe y quien limpia el sistema linfático, ¿vale? No producimos fricción, ¿vale? Por tanto, no hay enrojecimiento en la piel. Si yo hago una técnica de drenaje y hay enrojecimiento, estoy friccionando, estoy apretando demasiado. Por tanto, es una mala técnica de drenaje. Al revés, cuando aplicas una buena técnica de drenaje, la piel palidece, no se enrojece, ¿vale? Y por último, no duele, jamás. Precisamente ayer estuve hablando con un compañero en el stand y me decía, drenaje linfático, eso me dolió un montón. Y yo me quedé diciendo, ¿seguro que te hicieron drenaje? Dice, hombre, a mí me dijeron que era drenaje. Y digo, pues no era drenaje, ¿vale? Si te dolió, no era drenaje. Sería un masaje circulatorio, lo que quieras. Te lo venderían como drenaje linfático, pero no lo era. ¿Qué ocurre? Que ahora también, como ha habido mucha desvirtuación en el tema de la técnica, ahora todo el mundo drena. Y todas las técnicas hacen drenaje linfático, ya sean aparatologías, manuales, etc. Todo influye en el sistema linfático. Y nadie tiene en cuenta el funcionamiento del sistema linfático. Bueno, pues vamos a ver una serie de ejemplitos que he encontrado yo en YouTube cuando me aburro y me pongo a mirar como un friki, me pongo a ver cosas de drenaje linfático. Y, si queréis, podéis poner el primero y vamos a ir viendo. A mí me hubiera encantado que le cogieran la cara a la paciente. Porque tengo seguro que tendría una cara de me estoy acordando de ti, de tu abuela, de tu hermana, de todo el mundo. Ella sigue supuestamente direcciones de la linfa, pero ¿cómo vas a estimular la circulación linfática si no abres los capilares linfáticos? Porque ese deslizamiento con aceite me ha quitado por completo el componente de tracción. Entonces, ¿qué estoy drenando? Y aparte encima le estoy metiendo un componente de dolor. Este es el típico ejemplo de me han hecho un drenaje linfático y me dolió. ¿Vale? El siguiente. Fijaros, supuestamente ahí estamos estimulando ganglios linfáticos desde por detrás. Y fijaros, ahora el drenaje linfático es una serie de deslizamientos muy suaves y maniobras muy suaves. Y ahora viene lo que yo llamo el abaniqueo linfático. Porque ahora ella coge y empieza a abanicar la linfa. Y ese abaniqueo linfático drena. Pues estas cosas lo ve un paciente en YouTube, yo me río, pero él se lo cree. Y cuando le haces otra cosa distinta, se queda como diciendo, ah, pero me han engañado. Hombre, por supuesto, ella cree que drena, ¿vale? Pero lo del abaniqueo es que me conquistó, eso me volvió loco. También una cosa que me hace gracia es que supuestamente ella va, si algo que hace medio bien es más o menos seguir las vías circulatorias. Más que las linfáticas, sigue las sanguíneas, ¿vale? Algo de idea ahí le metimos en la cabeza, ¿vale? Pero de repente se le cruza el cable y en mitad del vídeo, a ver si llegamos. Pues venga, ahora lo mezclamos todo. Ahora voy para la izquierda, luego para la derecha. Si yo hago muchas cosas, seguro que drena. Esto, vamos, es perfecto. ¿Vale? Y ahora para arriba, para los dos lados, ahora repetimos, ahora tal, ¿vale? Esto es otro ejemplo de... Es una técnica que no te va a hacer daño,
tampoco te va a hacer beneficio, es decir, esto es un sacacuerpos, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de lo que sí es un drenaje linfático manual. Venga, pincha ahí. Este no creo que me lo... Hola, soy yo. Vamos a mostrar una serie de aplicaciones del linfodrenaje manual Boder en distintas partes corporales. Anda, mira, gracias. Habéis puesto el sonido y todo, chachi. ¿Vale? Estamos cerrando el protocolo de facial. O sea, que estamos terminando en la última cadena del cuello. Trabajaremos un poquito el terminus desde la cabecera de la camilla. Y luego simplemente son una serie de pases, de floras y tal, como cierre del protocolo facial. Ahora vamos a ver luego técnicas, ¿vale? En todo el cuerpo, en piernas, en brazos, etcétera, ¿vale? Son 5 minutos, pero no lo voy a poner entero porque si no, aquí nos vamos a ir a las 8 de la tarde, ¿vale? Vale, ¿qué diferencia veis con el resto de técnicas aparte de que la paciente no sangra? No hay aceite, no hay guantes y fijaros lo que hace la piel. La piel tracciona, ¿vale? Y traccionando de esa piel estoy consiguiendo abrir mi linfa superficial, abrir mis capilares linfáticos. Y fijaros que voy siguiendo una cadencia, un ritmo, ¿vale? No es algo que me invente y sigo las direcciones de la linfa. No voy ahí porque sí, voy porque mi cuerpo, mi organismo está organizado así. Y el conocimiento de la anatomía linfática es lo que hace que yo sepa hacer una maniobra hacia una dirección, hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Vamos a ver esta última, maniobra combinada, llevando hacia los ganglios de la axila. Llevando la linfa hacia los ganglios, no para abrirlos, sino para llevar la linfa hacia ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, son 5 minutitos. La que lo quiera ver está en YouTube. Cuando queráis podéis entrar, ¿vale? Y lo veis. Ya pasamos, ¿vale? Bueno, hay diferencia, ¿no? Entre unas cosas y otras. Bien, me alegro. Entonces, a partir de ahora, cuando alguien os diga un drenaje linfático, que se parezca por lo menos a esto. Bien, pues yo lo que tengo que saber ahora es cuándo voy a aplicar mi drenaje linfático, cómo tengo que aplicarlo, dónde tengo que aplicarlo, cuándo mi drenaje será la terapia de elección, cuándo mi drenaje va a ser una terapia complementaria o cuándo puedo trabajar desde la propia prevención, ¿vale? Porque el drenaje linfático no solamente sirve para tratar patologías o para tratar problemas, también puedo prevenir la salud con mi drenaje linfático, activando nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, para saber por qué un drenaje linfático es bueno en un tratamiento postquirúrgico, lo primero que tengo que saber qué es lo que ocurre cuando hay una cirugía. Entonces, vamos a ir viendo brevemente cuál es el proceso de curación que se produce en nuestro cuerpo, ¿vale? Lo primero que se produce cuando hay una herida o cuando hay una cirugía es un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio se produce como defensa. Esto es fisiológico. El cuerpo tapona la zona de la herida, ¿para qué? ¿Para qué pensáis que la tapona? Para proteger, para evitar infecciones, para evitar que entren microorganismos y que se expandan y se repartan por el torrente sanguíneo, ¿vale? Aún en este proceso inflamatorio, ¿vale? Cuando ya tenemos proporcionado el tapón, lo que va a hacer nuestro cuerpo es ahora crear nueva vascularización. Es lo que se conoce como una angiogénesis. Esa angiogénesis va a ser tanto sanguínea como linfática. Se van a crear nuevos capilares que van a reabsorber esa inflamación, ese líquido. Y a su vez se van a activar células madre. Células madre que lo que van a hacer es ir regenerando el tejido desde profundo hasta superficial. Estas células madre tienen la capacidad de especificarse. Es decir, se van a hacer células específicas para cada uno de los tejidos. ¿De acuerdo? Lo siguiente que pasa es una fase de proliferación, ¿vale? Y en esta fase de proliferación lo que se va a regenerar son tanto células del parénquima como células de la matriz extracelular. ¿Sabéis lo que es la matriz extracelular y lo que es el parénquima?
Si no lo sabéis, hablar abiertamente, no hay ningún problema. No, no lo sabemos, Juan, cuéntanoslo, es muy interesante, venga, anímate. Yo lo cuento. El otro día me estaba comiendo el coco diciendo, ¿cómo les puedo explicar yo cómo es la organización celular del parénquima con lo que es la matriz extracelular? Y de repente se me vino una idea anoche a la 1 de la madrugada, duermo poco, es verdad, pero bueno, es lo que hay. ¿Alguien ha jugado alguna vez a esto? A estos pinchitos. Yo lo tenía de niño, me encantaba, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacernos a la idea de que la red blanca, donde vamos a meter los pinchitos, es la matriz extracelular. Traducido a la biología, tejido conjuntivo, ¿vale? Y en esa matriz extracelular voy a ir poniendo pinchitos, que son células parenquimatosas, que son las células que van a cumplir la función de cada tejido. En nuestro caso es hacer una casa muy bonita. Esa es su función. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay una cirugía o una herida, imaginad que hemos partido eso, ¡clacs!, por la mitad. Entonces, para volver a tener mi casita preciosa con mi arbolito y mi palabra happy, tengo primero que ¿qué? Pegar la red blanca. Y una vez tengo pegada la red blanca, tengo que volver a poner cada celulita de su color en su lugar, para de nuevo volver a regenerar y tener ¿el qué? Una casita. Bien, pues eso es lo que hace nuestro cuerpo. ¿Cómo pegamos esa matriz extracelular? A través de fibras, fibras de colágeno. Y esas fibras de colágeno producen ¿el qué? Fibrosis. Y esa fibrosis es necesaria. Esa fibrosis es fisiológica. Por eso tampoco podemos manipular el tejido precozmente. Porque si rompemos esa fibrosis, estamos rompiendo el tejido y ¿a qué da lugar? A una flacidez. Y tú coges a un cirujano que le ha hecho una abdominoplastia y le ha cobrado 6.000 pavos a una paciente y de repente tú haces una manipulación precoz y hace la piel y se le cae. Pues al cirujano no le va a hacer gracia, ¿vale? Y a la paciente menos, ¿vale? Bien, pues esa fibrosis debemos respetarla, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que va a seguir pasando? Se van a producir un solapamiento de lo que sería el proceso de proliferación. Sigo regenerando el tejido, tanto el parénquima como la matriz, y a su vez se empiezan a remodelar los tejidos, ¿vale? Cada órgano regenera células específicas para que sea la dermis, la epidermis, la grasa, etcétera, y por otro lado el tejido conjuntivo, los vasos linfáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué da lugar a esto? Que se genera un tejido cicatricial. Y ese tejido cicatricial tiene poco a poco que ir remodelándose, ¿vale? Si os fijáis, en toda cirugía veis que al principio las cicatrices están abultadas y luego al cabo del paso de los meses y de las semanas se va aplanando y se va quedando al mismo nivel de la piel. Eso se llama proceso de remodelación. Y ahora vamos a ver cómo se produce, ¿vale? Lo que quiero que os quede claro es que las tres fases se dan a la vez. No somos robots, que hacemos ¡pum! Una hora, fase de inflamación, ¡cling! Corto, ahora ¡pum! Fase de proliferación, ¡pum! No. Vais a ver, estáis viendo cómo desde que se hace la operación 0,1 estamos hablando de días, ¿vale? Entonces, fijaros, 0,3 días son 8 horas. A las 8 horas se da el máximo nivel de inflamación en el tejido, ¿vale? Pero también a las 8 horas empieza la fase de proliferación. Se activan esas células madre y se empieza a regenerar el tejido desde el nivel profundo al nivel superficial, ¿vale? Si os fijáis más o menos en torno a los 2 días llegamos a la fase máxima de proliferación, la fase máxima de activación del tejido. Y eso va a ir decayendo hasta el 10º día. Por eso, ¿cuándo quitan las grapas? ¿Cuándo quitan los puntos? A los 10 días, ¿vale? 2 semanas, depende del cirujano. Luego esto también tendrá factores que influirán en cicatrizar más rápido o más lento, ¿vale? Y a raíz del día 3 se empieza a remodelar la herida. A la vez que va creciendo y que va regenerando, va remodelando, ¿de acuerdo? Y fijaros que la fase máxima de remodelación está en torno a la semana 10 días, hasta básicamente la mitad de un mes.
Y sin embargo, nuestro cuerpo sigue generando fibras, sigue generando colágeno. ¿Para qué? Para darle resistencia al tejido. Y fijaros, ese acúmulo de colágeno va a llegar hasta los 3 meses. ¿Vale? Así que podemos seguir ayudando, aunque el proceso de inflamatorio y el proceso proliferativo ya haya terminado, podemos seguir ayudando al tejido. ¿Para qué? Para evitar adherencias. Porque si se forma mucho colágeno, podemos producir adherencias. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se consigue esa resistencia o qué características tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar una cicatriz? Muy importante. Esa cicatriz en la primera semana solamente tiene un 10% de la resistencia del tejido. Quiere decir que si yo hago así, abro los puntos y fastidio el trabajo y rompo la regeneración. ¿Vale? Por eso en la primera semana no se puede traccionar en exceso. No se puede trabajar encima de la cicatriz. ¿Vale? Hay que respetar el trabajo del cirujano. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que en el primer mes esa resistencia va a subir exponencialmente y vamos a adquirir prácticamente en un mes casi toda la resistencia que tiene la cicatriz. ¿Vale? Sin embargo, el proceso de remodelación de esa cicatriz va a durar hasta 3 meses y hay incluso 6 o 10 meses puede durar. Depende de si la cicatriz está muy replegada, si es una zona con mucho sudor, si es una zona tal, del estado metabólico de la paciente, se puede alargar incluso hasta el año. ¿Vale? Y otra cosa que tenemos que entender es que las cicatrices, ¿vale?, no van a tener nunca la misma elasticidad que la piel normal. La resistencia elástica, que se llama, solamente vamos a llegar como máximo al 80% de lo que es una piel sana. ¿Vale? Si os fijáis, cuando movilizamos vemos que la cicatriz tiene elasticidad, pero no la misma que la piel. ¿Vale? Y a la hora de traccionar lo tendremos en cuenta. Bien. ¿Cómo se produce este aumento de la resistencia? Pues lo que decíamos. El efecto de creación de colágeno está por encima del de degradación en los primeros meses. De esa manera hacemos que el fibroblasto le gane la batalla al macrófago. El macrófago se encarga de eliminar fibras y el fibroblasto de generarlas. Y en los primeros meses gana el fibroblasto. ¿Qué pasa en los siguientes meses? Se cambian las tornas. Al fibroblasto lo desactivamos, se vuelve así un poco vago, ya no tengo ganas de hacer más fibras. Y entonces llega el macrófago y empieza a comerse las fibras. Y entonces la cicatriz se aplana. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Guay. Uy, perdón. ¿Cómo aumenta la resistencia? Pues es a base de entrecruzamientos de fibras. Esos entrecruzamientos de fibras de colágeno que provoca que nuestros puentes de colágeno van a estar más gruesos, más fuertes, más grandes. ¿Vale? Y de ahí cogemos la resistencia. Factores que influyen en la cicatrización, factores generales, la nutrición. ¿Vale? Un déficit de proteínas hace que cicatricemos peor. ¿Por qué? En alto, venga, alguien, sin miedo. ¿Dónde está el micro? Se lo han llevado. ¿Por qué? ¿De qué está hecho el colágeno? De proteínas. Si tengo un déficit de proteínas, el colágeno no se forma. ¿Vale? Es como si le quitáramos la materia prima al edificio. Un déficit de vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C es una de las encargadas de sintetizar esas proteínas y convertirlas en colágeno. ¿Vale? Así que ya sabéis, si os hacéis una operación, a comer pescado, a comer proteínas y a tomar zumito de naranja, piña y esas cosas. ¿Vale? Y va a ir muy bien. Perfecto. Del estado metabólico, problemas como la diabetes hace que cicatricemos peor. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una diabetes, sé que mi proceso de cicatrización va a ser más largo que el de una persona normal. Y yo, como profesional, tendré que avisar a mi paciente, que sé que tiene diabetes, el decirle, oye, tú vas a ir más lento, ¿vale? Que no se asuste. Del estado circulatorio, decimos que la sangre trae nutrientes y si tenemos un problema circulatorio, tenemos menos nutrientes, por tanto, también va a ralentizar. Y de los cambios hormonales, que en este caso, lo siento, os ha tocado la China. Los hombres no sufrimos apenas cambios hormonales. Y a vosotras cada 28 días os están haciendo la puñeta. ¿Vale? Y todos esos cambios hormonales, sobre todo si tenemos un aumento de glucocorticoides en sangre, provocan que no se genere colágeno. ¿Vale? Bien.
Luego tenemos factores locales que los vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? La infección, factores mecánicos, cuerpos extraños, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ir viéndolos. Luego los veremos poco a poco, no os preocupéis. ¿Lo habéis hecho fotos? ¿Queréis hacer fotos? Venga, fotos. ¿Ya? Vale. Principalmente dependerá mucho de eso, del tamaño de la cicatriz, de la localización. No hay dos pieles que curen igual. No es lo mismo la piel de la cara que la piel del brazo, que la piel del abdomen, que la piel de la pierna. ¿Vale? Cuerpos extraños me refiero a que se dejen a lo mejor una grapita, o se dejen una agujita, o se dejen un paquete de gasas, o algo así dentro. Puede pasar. El reloj, el móvil, esas cosas le pasan a los cirujanos. y por supuesto del tipo de cicatrización, ¿vale? Cuando hablamos de tipos de cicatrización, existen dos tipos de cicatrización, ¿vale? Uno es el tipo de primera intención, que coincidiría con tipos de heridas finas, cortes, ¿vale? O cirugías. Y el otro es el de herida de segunda intención, que correspondería sobre todo a quemaduras o úlceras. Tanto en unas como en otras, el proceso de regeneración es similar, pero dan cicatrices distintas, ¿vale? La de primera intención nos va a dar cicatrices finas. ¿Por qué? Los bordes están muy cerca y encima hacemos una sutura. Pegamos los bordes y fijaros que la angiogénesis en la parte de abajo es menor que sería, por ejemplo, en una cicatrización en segunda intención. Nos va a dar la cicatriz típica, ¿vale? La cicatriz finita, que realmente tarda menos en regenerar, en sellar y en quitarnos los puntos, ¿vale? ¿Qué ocurre con la segunda intención? Tenemos una quemadura o tenemos una úlcera, ¿vale? No podemos aproximar los extremos, porque si la herida es redonda, es grande y es profunda, solamente podemos dejar que el tejido regenere desde abajo hacia afuera él solo, ¿vale? Fijaros cómo la angiogénesis es muchísimo mayor, necesita más aporte de nutrientes, más aporte de oxígeno para regenerar todo el tejido hacia arriba. ¿Y qué tipo de cicatriz nos va a dar? Es esa típica cicatriz ancha, ¿vale? Hundida, con menos resistencia, con una piel fina dentro de lo que sería la cicatriz, ¿vale? ¿Se entiende, no? Vale. Pues ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando encima de que todos estos factores no funcionan bien, tenemos otro problema más? Pues puede producir, primero, que no se forme suficiente cicatriz, ¿vale? O puede producir que, lo contrario, que haya un exceso de formación de la cicatriz. O por otro lado también lo que puede producir que es que se contraiga, se retraiga demasiado el tejido cicatricial. Esos son los tres factores que van a limitar nuestra cicatrización, ¿vale? Cuando no se produce suficiente tejido de colágeno, nos da lugar a una cicatriz atrófica. Son esas típicas cicatrices que deberían de ser finitas, pero como no tenemos suficiente colágeno, la cicatriz no tiene suficiente resistencia y con la propia tensión de la piel los bordes se abren. Un ejemplo, las estrías, ¿vale? Esas estrías, que es la piel que le falta colágeno, se abren y se queda esa piel fina, esa piel en la que nosotros vamos a notar cómo se puede tocar, se hunde y nos metemos en el tejido, ¿vale? Bien. Una infección local. Este caso lo vamos a ver luego porque es un paciente mío, ¿vale? Y cuando hay una infección, lo primero que tenemos que hacer es luchar contra esa infección y entonces va a haber más proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, en lugar de durar 3 días, nos va a durar a lo mejor una semana. Y si tengo un proceso inflamatorio, no me llegan los suficientes nutrientes. Por tanto, esa herida va a tardar más en regenerar, va a tardar más en adquirir resistencia, ¿vale? Una formación como un falso cierre, como un seroma. Un seroma no es más que un acúmulo de líquido que se encapsula por debajo de la cicatriz. Si no está encapsulado y cuando todavía los puntos están frescos y movilizamos la cicatriz porque notamos como si tuviéramos un colchón de líquido debajo, lo podemos movilizar, el seroma se abre y brota ese plasma entre los puntos. Y lo podemos hacer un masaje pequeño, cicatrizal, en el que drenamos ese líquido, lo sacamos y entonces ya se queda planito, ¿vale? Y ya se pegan los dos bordes. Si está encapsulado, lo mandamos a su cirujano, que saje, que abra de nuevo, que rompa el seroma, que lo saque, que lo drene y volvemos otra vez a cerrar, ¿vale? Bien. Por exceso de formación tenemos dos tipos de cicatrización, que no es lo mismo,
No es una hipertrófica, no es igual que un queloide, ¿vale? Que yo veo muchas cicatrices hipertróficas y te dicen, es un queloide. No. ¿Qué diferencia veis entre el uno y el otro? Una es una línea y la otra no, han dicho por ahí. ¿Qué más? El bulto, está más abultada. Pues esas realmente son las características de un queloide. Se sale de los bordes de la cicatriz, ¿vale? Es una cicatriz más deforme, ¿vale? Tanto en altura como saliéndose de los bordes de la cicatriz. Una cicatriz hipertrófica es una cicatriz en la que el proceso de remodelación no ha funcionado bien y se queda una cicatriz gordita, pero está dentro de los límites de la cicatriz y tiene menos elasticidad, ¿vale? La movilizamos y se lleva el tejido de la piel. Eso es una cicatriz hipertrófica. Y luego tenemos un exceso de contractura de la cicatriz, que es lo que se conoce, por ejemplo, con el síndrome del Dupuytren. El síndrome de Dupuytren es que se hace una cirugía en la palma de la mano, aquí tenemos una fascia y por capricho o por ciencia o porque le da la gana, dice, me voy a contracturar. Y se contractura. ¿Y entonces qué hace? Que la fascia palmar se lleva los tendones y te deja limitado y te deja con la mano que no puede funcionar, que no puedes estirar los dedos, ¿vale? Y pierdes la funcionalidad de la mano, ¿vale? Bien. Pues aquí tenemos las diferencias de cicatrices entre hombres y mujeres, ¿vale? Fijaros que a las mujeres os han metido las estrías y a los hombres no. ¿Por qué pensáis que los hombres hacemos, que sí hacemos estrías, ojo, pero menos, nos cuesta más? ¿Por qué pensáis? Por el tipo de piel. ¿Qué diferencia hay entre la piel de una mujer y la piel de un hombre? No es la elasticidad. Ahí sí vamos mejor, gruesa, grosor. La piel de un hombre es más gruesa. ¿Pero por qué es más gruesa? No, no es por la grasa. La faena es que no puedo dibujar. Si no, ya tendría yo mi pizarrita aquí y estaría dibujando y tal. Los puentes de colágeno de una mujer, ¿vale?, tienen forma de columna, ¿vale? Son columnas paralelas, una encima de otra, ¿vale? Perdón, una al lado de la otra. Y son más finas y más elásticas. ¿Por qué pensáis que son así? ¿Para acumular grasa. Vosotras, biológicamente, venís preparadas para acumular grasa. Lo siento. Es genética. Echarle la bronca a la madre naturaleza, a mí no, ¿vale? Los hombres no tenemos ese tipo de piel. ¿Por qué pensáis que vosotras tenéis que acumular tanta grasa? Aunque yo parezca que estoy embarazado, pero no, pero el embarazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenéis que dar a luz. Y fijaros, ¿cuáles son las zonas de más acúmulo de grasa de una mujer? Abdomen, caderas, ¿vale? Rodeando la matriz. ¿Todo para qué? Para alimentar y proteger al bicho que os crece dentro. ¿Vale? ¿Bien? Nosotros no necesitamos eso. Entonces, nuestros puentes de colágeno son entrecruzados. Nuestra piel es más gruesa. Entonces, para que nosotros se nos rompa la piel, es más difícil. Tienes que ser un cambio muy brusco de crecimiento o de engorde, ¿vale?, para que nuestra piel se rompa y produzca estrías. ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos. ¿Qué efectos va a producir nuestro drenaje en las distintas fases de la cicatrización? Pues en la fase inflamatoria, la mayor y principal es eliminación de residuos necróticos. Muchas veces me dice todo el mundo, el drenaje linfático drena líquido. Error. El drenaje linfático, su función principal no es drenar líquido. ¿Cuántas de aquí usáis el drenaje? Ahí, mano abierta, arriba. Vale. ¿Cuántas de vosotras conocéis el equilibrio de Starling? ¿Qué ha pasado? El equilibrio de Starling es vital para todo linfodrenajista. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice el equilibrio de Starling? Que de todo el líquido que se filtra a través del capilar arterial, el 100% de ese líquido que sale, el capilar venoso reabsorbe del 80 al 90% del líquido y el capilar linfático el 10%. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en que el capilar linfático mueve líquido?
si solo mueve el 10% del líquido? Realmente, nuestro capilar linfático está preparado no para reabsorber líquido, está preparado para reabsorber proteínas, moléculas de alto peso, moléculas grandes, que no son capaces de atravesar la membrana del capilar venoso. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo limpio de proteínas ese tejido intersticial, al capilar venoso se lo pongo súper fácil. Y el capilar venoso, venga, drenar líquido, drenar líquido, drenar líquido, para adentro todo. ¿Vale? Si no existiera el capilar linfático, ¿qué es lo que ocurriría? Se acumularían proteínas. Producimos un desequilibrio de lo que se llaman concentraciones oncóticas y se produce ¿el qué? En alto. Edema, gracias. Un edema. ¿Vale? Y ese edema, si encima es proteico, produce un linfedema. ¿Vale? Por eso es tan importante desmitificar el drenaje de líquido. No drenamos líquido, drenamos proteínas, residuos necróticos, detritus, microorganismos. Aportamos defensas a la zona, evitamos infecciones. ¿Vale? Bien. En cuanto a la fase de proliferación, regulamos la actividad del fibroblasto. ¿Vale? Porque esa pequeña gimnasia que le estamos dando con nuestra tracción a los puentes de colágeno manda una señal a nuestro cerebro que le dice: hasta aquí necesito elasticidad, hasta este punto y no más. ¿Y qué hace el cerebro? Activamos al fibroblasto, mandamos esto y que empiece a hacer fibras. Pero hasta aquí, no te vuelvas loco, no me hagas una fibrosis, no necesito más. Con esto es suficiente. Y es un mensaje que le mandamos a nuestro sistema neurológico, ¿vale? Aparte, con eso, ese movimiento de tracción es como una gimnasia para nuestros puentes de colágeno. Le obligamos a generar mayores fibras, puentes más anchos, entrecruzamientos más numerosos, por tanto coge más resistencia, ¿vale? Y obviamente, si yo estoy movilizando la linfa, favorezco que esa angiogénesis sea mejor, sea más rápida. ¿Se entiende? Sí. Guay. En cuanto a la fase de remodelación, ¿vale? Vamos a ayudar a la síntesis de fibras de colágeno, pero también vamos a regular la actividad del macrófago. Y así vamos a evitar que se generen esos queloides, esas cicatrices hipertróficas, ¿vale? Y evitamos también la formación de adherencias. Vale, pues vamos a ver unos ejemplos en donde podríamos aplicar nuestro drenaje linfático Boder. Ahí está. ¿En qué modo afecta las adherencias para el drenaje? Para el drenaje, nada. ¿Vale? Las adherencias lo que hacen es limitar el movimiento de la piel. Y luego obviamente tendríamos que realizar un masaje o una técnica de fibrolisis, que se llama, que bien lo podemos hacer manualmente o lo podemos hacer con algún tipo de aparatología, o incluso ahora mismo en fisioterapia hay una serie de garfios que rompen las fibrosis, pero luego eso tiene que volver a un proceso de regeneración. Y la fibrosis se puede volver a dar. O sea, hay que luego tener hay que producir una regulación del tejido, ¿vale?, para que no se vuelva a dar la fibrosis. Pero en cuanto al tema de drenaje y a la circulación linfática, no le va a afectar. No. Vale, pues imaginaros, en faciales podemos trabajar rinoplastias, lifting, maxilofaciales, blefaropastias. ¿Qué protocolo utilizaríamos? Obviamente, facial e intrabucal. El intrabucal, sobre todo para las bléfaros y las rinos, va que no veas, porque vaciamos desde dentro los senos nasales que están congestionados de líquido, ¿vale?, y de mucosa. En cuanto a las abdominales, pues ahí tenemos el caso de una abdominoplastia y liposucciones. Un protocolo estándar, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos trabajar el cuello, trabajar vías linfáticas del cuello, luego trabajar el abdomen, vías linfáticas superficiales, no profundas, y también hacer la pelvis. Trabajar zona púbica, trabajar toda la zona del sacro, que luego va a retornar en la parte abdominal. Para senos, tanto aumento, reducción, reafirmación, mastopexias, implantes después de un cáncer de mama, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Pues obviamente podremos trabajar la zona del cuello, los terminus, trabajaremos el pecho
y podríamos hacer respiraciones profundas para estimular la circulación del conducto torácico y todo lo que son los vasos del mediastino. ¿Vale? Bien. Para el tema de glúteos, que eso es lo que más casi siempre, para lipos, para aumento de glúteos, pues igual, trabajaríamos sobre el abdomen, no haría falta que perdiéramos el tiempo en el cuello, podríamos hacer directamente respiraciones abdominales y irnos a muslos, irnos a piernas e irnos a glúteos. No hace falta estimular la cisterna de Beckett. ¿Vale? Sin hacer cuello. Así de chulos somos. Por supuesto. Sí. ¿Que tú quieres darle una estimulación profunda? Haz respiraciones abdominales. Si tú quieres estimular la cisterna de Beckett, que en un estudio ya se ha demostrado que existe en seres humanos, ¿vale? Porque antes no se sabía, desde aquí no la vas a estimular. La única forma de estimularla es respirando con el diafragma. Es la única forma de estimular el conducto torácico, ¿vale? Porque si yo os enseño, que no quiero haceros vomitar más esta tarde, pero si yo os enseñara una foto que tengo de la cisterna de Beckett en un cadáver, fliparíais de lo que es. Es esto, en mitad de un gran tronco linfático. Y realmente se ha basado que el centro del sistema linfático es la cisterna de Beckett. La ciencia dice que no. Vale, vámonos, venga. Pero Juan, una pregunta que yo te iba a hacer. Ah, es verdad que ahora también había una pregunta también. ¿Todos tenemos cisterna de Beckett? No. Vale, es que eso era lo que yo había leído y ahora al decir tú que sí que se había... Sí. Pero no todos, ¿no? En el 83% de los seres humanos hay Vale. cisterna de Beckett. Ok. Hay un 17% que podría no tenerla. ¿Y sabes cómo afecta? En nada. 0. Vale. Tenía entendido que no afectaba para nada, pero sobre todo que como has afirmado tú, que digo, a ver si hay nuevos estudios o cambio en eso. Es el mismo No. estudio, es Vale. un estudio de 2007 Vale. que se hizo Sí, pues con entonces es el cadáveres. mismo. ¿Vale? Vale, fenomenal. Gracias, Juan. Bien, pues vamos a ver rápidamente, ¿vale? Qué es los resultados que yo he obtenido en tratamientos postquirúrgicos y postraumáticos también. ¿Vale? Tenemos el caso de este muchacho, carpintero metálico, se le cae una plancha de acero ¡plá! Encima de aluminio, perdón, y le genera todo ese derrame que veis alrededor de la pierna. Se da de baja, viene a tratarse a mi clínica, le hago 3 sesiones, lunes, miércoles y viernes, y fijaros el cambio. Le había sacado un bono de 5 y me dijo, las otras 2 te las regalo, no voy a volver. Soy autónomo y prefiero trabajar. Y se fue a trabajar. Y esta es la misma pierna por detrás. Si no, si me deja hacer las 5 sesiones, esa pierna estaría limpia. ¿Vale? Una blefaroplastia, lo mismo. 5 sesiones en 2 semanas. 3 en una semana, 2 en la siguiente semana. Cara limpia. ¿Qué le pasó a esta chiquilla? Se hizo la blefaroplastia. Le dijo el cirujano, no cargues con peso, no te agaches, no hagas esfuerzos. Vale, solamente voy a ir al Mercadona. Carita de mapache. ¿Vale? Bien. Este es un caso muy interesante, no es mío, pero es de un miembro de la asociación, que fue una explosión en una fábrica de petardos. Si os fijáis, el paciente perdió el párpado derecho, completo, y tiene infiltración de pólvora en la cara. Esos tonos grises que veis es como un tatuaje, es pólvora a nivel subcutáneo. ¿Vale? Pues después de 6 sesiones, mirad el cambio con el injerto que se le hizo del párpado. Y fijaros cómo la piel se ha aclarecido. Esa infiltración gris se ha atenuado. Y la zona de lo que sería la mejilla izquierda, en vuestro lado derecho en este caso, ¿vale? Fijaros cómo ha perdido. También dejó de venir a las 6 sesiones. ¿Vale? Rotura completa del tendón de Aquiles. ¿Vale? Un muchacho que se dedica a jugar al tenis, ¿vale? No es profesional, pero se parte el tendón de Aquiles y no se le ocurre otra cosa que tardar 15 días en venir a tratarse. Así que lo que hay debajo del talón es una adherencia brutal, que tuve que ir trabajando con drenaje, con estiramientos, con masaje cicatrizal, combinando varias técnicas, pero ¿qué hemos resultado? Fijaros, es un hilo la cicatriz. El tobillo con rango completo,
pie totalmente funcional. Una prótesis de rodilla. 10 sesioncitas y la piel limpia. La cicatriz totalmente fina. No ha hecho falta meterle trabajo después de la operación. Solamente potenciar el músculo y se acabó. Rango articular completo. La misma prótesis, pero del otro lado. ¿Vale? ¿Cuándo le diste la primera sesión? ¿Cuántos días pasó? La primera sesión, fijaros que tiene todavía las grapas. Prácticamente salió del hospital a los 5 días y empezamos. ¿Vale? Esta es la misma, pero por detrás. ¿Vale? Esto es una eliminación de varices. Le han quitado la safena. Y fijaros, todos los hematomas y derrames que tiene en la cara interna, con 5 sesiones, ¿cómo se queda? ¿Pensáis que he hecho cuello, abdomen, los ganglios? No. He drenado su pierna y punto. Y a su casa. Y ya está. ¿Sí? Sesión, media hora. Toda la pierna, media hora. ¿Para qué le voy a hacer perder más el tiempo a la muchacha? Si tiene prisa, tiene cosas que hacer. Respiraciones diafragmáticas y directamente a su pierna. Y ya está. ¿Vale? Imaginaros si yo ahora quisiera coger esto y combinarlo con una aparatología. ¿Puedo? Claro que puedo. Le hago 20 minutitos, yo qué sé, una diatermia, una radiofrecuencia, un lo que queráis, y después su drenaje linfático. Y a su casa. Siempre se termina con el drenaje linfático. Sí. Porque el drenaje retira, limpia, ¿vale? Mientras que el resto va a traer sangre, ¿vale? Bien. Este es el caso más heavy que he tenido. Es un abuelete que le gustan mucho los toros y fue a unos encierros y un toro le hizo un roce cariñoso, una triple cornada. ¿Vale? Fijaros, me vino con las grapas puestas. Vino a la semana que le dieron el alta del hospital. Y fijaros cómo han quedado las 3 cicatrices. Finas. En la cicatriz del centro le rozó la arteria femoral y en la superior la cava. O sea que está vivo porque Dios no quiso que se fuera, ¿vale? Y en la cicatriz del centro le cabía un puño a la cirujana. Todo eso ha tenido que regenerar desde dentro, ¿vale? Y yo estuve tratándole desde el día 5, ¿vale? Y esta es la cicatriz que se me quedó infectada. ¿Qué ocurrió? Que estaba infectada, pero no lo tuvieron en cuenta a la hora de quitar las grapas. Y le quitaron las grapas de las 3 heridas a la vez. Y en este caso, una parte no había cerrado. Y los puntos de arriba se le abrieron. Y como este hombre es muy inteligente y no es cabezón y esas cosas, dijo, en lugar de irme a cirujana y que me ponga 6 puntos, mi hermano que es ATS que me ponga un punto, ya está. Y entonces, en la misma cicatriz, tengo una cicatrización normal y otra hipertrófica. En la misma cicatriz. ¿Vale? Bien. Y este es un caso muy especial para mí porque es mi sobrino, que es un poco torpe. Lleva 3 días trabajando en el McDonald's y va a meter una cesta de papas fritas, se le resbala la cesta y hace en el aceite ¡paca! Y se quema toda la mano. Quemadura de 2º grado. A los 3 días me llama y me dice, Tito, me he quemado. Digo, ¿mucho? Un poco. Y cuando me enseña la mano, veo la quemadura en carne viva, ¿vale? Le hice 5 sesiones de drenaje con el vendaje puesto, sin tocar la quemadura, ¿vale? Y fijaros el cambio en 5 sesiones. A día de hoy no se le aprecia la quemadura, ¿vale? Bien, ¿qué os parece? Interesante, ¿no? Guay. Pues ahora ya sabéis lo que tenéis que hacer, formaros, ¿vale? Sí, y insisto mucho, cuando me preguntan tema de cómo aprender un drenaje, para qué aprender un drenaje, cuando uno quiere ser un buen linfodrenajista tiene que ser un experto en el sistema linfático. Lo siento mucho por el resto de compañeros que enseñen cursos de 20 horas de drenaje, pero eso no vale. Hay que conocer al sistema linfático para saber tratarlo. Así que vamos ahora a empezar a saber tratarlo. Venga, pues vamos al lío.